Por la sintonía ya conocéis que llega el tiempo del románico aquí en Radio Villalba. Lo podéis escuchar a través de nuestro blog, a través de la página oficial del Ayuntamiento de Collado Villalba. Lo podéis descargar en nuestro blog también y en la redifusión nocturna. Y también nuestros compañeros de Círculo Románico tienen esa grabación. www.circulorománico.com. Saludamos a Miguel Ángel Martín, presidente de Círculo Románico. Miguel, ¿qué tal? Hola, Javier, aquí de nuevo, disfrutando de los cambios de temperatura y preparados para hablar de otra zona. Pues nos vamos a una zonita fría, donde las haya, el norte de Burgos. Cierto, la ruta de la que vamos a hablar, primero que se aseguren de que no hay hielos ni nieves, porque si hay tal cosa, mejor dejarlo para otro momento. Estamos ya abocados al invierno, y nuestro país, y el románico está donde está, y nuestro país es como es. Es una ruta preciosa, porque conserva unas joyas románicas, algunas desconocidas para gran público, otras son un referente, pero luego nos encontramos con una región muy rica en el románico y también muy rica en los paisajes, para reencontrarse a sí mismo. Atención, porque el programa de hoy es de muchos quilates. Además, he de reconocer que todos los colaboradores del Círculo Románico realizan una excelente labor de divulgación y yo me lo he pasado estupendamente leyéndome a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana un artículo sobre Fuenteurvel, un entorno insospechado. El sincretismo. Luego le preguntaremos a Miguel qué es eso del sincretismo, por qué una cultura adopta rasgos de otra cultura, en qué se refleja en el románico. Bueno, vaya iglesia, desde luego he aprendido mucho leyendo este artículo. Yo desde aquí os invito a que participéis, no solamente escuchando el programa en Calle Real, sino que nos llaméis al 91 851 1928 y que también entréis en la página electrónica de Círculo Románico, www.circulorománico.com. Vamos a por la ruta, Miguel. Muy bien. Bueno, es una ruta que nos va a exigir hacer bastantes kilómetros, pero yo doy fe de que al que le guste el románico va a realizar una buena inversión de ese esfuerzo. Por consiguiente, hacer muchos kilómetros nos va a exigir, y más ahora que las jornadas van siendo cada vez más reducidas, nos va a exigir madrugar. Estamos hablando de Fuenteurvel, para empezar, a una distancia de unos 50 kilómetros de Burgos. Es decir, por consiguiente, pues tenemos hasta llegar allí tranquilamente 2 horas y media, 3 horas. Merece la pena. En la comarca de Los Tozos, entre Burgos y Aguilar de Campoo. Exacto, es decir, tienes que salir de Burgos, dirección Santander, pero al llegar, después de pasar Vivar del Cid, y Ubierna, donde en su momento yo pude coger cangrejos, cosa que probablemente no ocurriría, llegas a la desviación con la carretera de San Martín de Ubierna para coger la 627 dirección Aguilar de Campoo. Es decir, que hay 2 caminos para ir hacia Santander, pues coges yendo para allá el de la izquierda. Y a media distancia, antes de llegar a Aguilar de Campoo, te encuentras con una pequeña indicación de Fuenteurvel. No está indicada ni siquiera la iglesia en la carretera, lo cual ya da una idea de que estamos ante algo insospechado. Algo insospechado que no ha sido interpretado debidamente hasta tiempos recientes. Hoy en la home de nuestra web podemos ver, en el artículo en este mes comentamos, una crítica a la formación universitaria y a la formación que se ha hecho. Lo que se ha hecho es mucho y muy bueno, pero en una línea determinada. Hay muchas cosas que han ocurrido en el románico y sobre el románico que no están en esa línea de la ortodoxia y que se han preferido callar. No se ha abundado en esto. Y ahí llega ese concepto de sincretismo, ¿no? Y ahí nos encontramos con Fuenteurvel y sus sincretismos. ¿Qué es lo del sincretismo? Vamos, aunque sea en 10 segundos, ¿no?, a definir concretamente qué es sincretismo. Pues la asimilación de un hecho importante para, sin perder su carácter, darle un contenido nuevo. Por ejemplo, en Fuenteurvel hay un sincretismo, hay varios. Fuenteurvel es sincretismo celta, de lo celta, a la religión cristiana. Ahí, recientemente, el otro día, hemos pasado lo que se da en llamar el Halloween, que es un mal nombre, y que en resumen es el reflejo de la fiesta anual de final de año de los celtas, Samain, en el que se pasa
al otro lado de la línea, porque para los celtas pues era algo así como pasar la línea, para encontrarse con los muertos. Y esto pues queda, es una fiesta celta, queda registrado también en la iconografía de Fuenteorbel, que ahora veremos, y es trasladado al concepto de todos los santos y todos los muertos que celebramos el 1 y el 2. Es decir, perdóname que a lo mejor sea o que analice todo esto de una forma muy resumida, pero que el románico, la cultura cristiana en general, acopla, ¿no?, esos elementos culturales celtas y también los hace propios del románico, ¿no? Y es algo que no se ha estudiado convenientemente y que a través de ese artículo que recomienda a todo el mundo que lea en Círculo Románico intentáis demostrar a través de la iconografía, de capiteles y de más elementos arquitectónicos de esta iglesia. No lo intentamos demostrar, está demostrado, está documentado. Es decir, por ejemplo, no está interpretada. Esta iglesia, con todos los respetos, yo creo que está bajo la advocación a la Virgen, porque la iglesia realmente tiene dos partes, digamos el ábside y la nave, construidas en momentos diferentes, aparte de la torre, y cuando se termina de construir se advoca a la Virgen, pero ya ese es bastante posterior a la fecha de realización del ábside. Estos sincretismos de los que hablamos, de conceptos celtas traídos al mundo cristiano, son varios los que hay ahí, y el más importante de todos, para mi opinión, es una figura de las que hay en el ábside, que representa a Dagda. Dagda es un dios celta. Es un dios celta que es sincretizado por los celtas, por los monjes irlandeses, etcétera, hacia la idea del buen Dios. Y aquí aparece como el buen Dios, igual que ha aparecido también pues todos los santos en otro capitel también absidial. Pero es que si te fijas en los canecillos, incluso hay sobre una columna adosada con una entrega que se llaman, encontramos a Ogmios. Ogmios es un personaje mítico, al cual se le atribuye la fundación del Ogam, del idioma gaélico, de los idiomas gaélicos. Es una figura de la cual salen unas cadenas de la boca que llegan a las orejas. Bien, esta figura, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace en una iglesia cristiana? Bueno, es un sincretismo, está representando la divina elocuencia, la divina palabra. Es decir, Ogmios se le representaba con estas cadenas que salían de la boca y porque atrapaban a las personas a las que llegaba su mensaje. Igual que la divina elocuencia atrapa a las personas. Evidentemente no puedes reflejar en el canecillo pues a todo el pueblo, a todo el mundo, y por consiguiente haces esa alusión de esa cadena que sale de sus bocas y llega a los oídos, a las orejas. Y además es un canecillo, al estar ubicado donde está, de casi en forma de capitel, que está repetido en diferentes direcciones. Está llegando, la divina palabra ya, está llegando a las diferentes direcciones. A todo el mundo, en resumen. Es una de los sincretismos más que se encuentran en esta iglesia. De hecho, en su conjunto, Fuenteorbel es la sincretización de la cultura celta por el cristianismo. Es un homenaje del cristianismo a la cultura celta y al mismo tiempo es un homenaje al cristianismo, que ha tenido esa fuerza de captación. Hablamos de la Iglesia Románica de Fuenteorbel. Estamos con Miguel Martín, presidente de Círculo Románico, www.circulorománico.com, como bien la define él, entorno insospechado. Hemos aprendido mucho, ¿no?, de los canecillos, de esos elementos que utilizan aquellos que quieren transmitir una religión, pero claro, tiene que utilizar los elementos que la gente conoce en ese momento, ¿no? Entonces, adapta lo que la gente conoce al mensaje que quiere exponer, ¿no? Eso es lo que es una cultura que viene después de otra cultura. No puede romper de la noche a la mañana. Hombre, hay casos en los que sí que se da esto. Se rompe todo absolutamente, no solamente lo arquitectónico, sino en diversos elementos artísticos, ¿no? Pero en este momento lo que hay que hacer es eso, adaptar lo que ya está para lanzar tu mensaje y para que la gente siga entendiendo, que... Sorprendería, Javier, lo que de conceptos mitológicos egipcios hay en el cristianismo, y a la vez
de lo que de oriental tienen los egipcios. Claro, incorporación de fiestas paganas al calendario eclesiástico Bueno, y hay cristiano. una de las también. figuras más representadas, o muy representadas en el arte románico, es el pesaje de las almas, que está claramente recogiendo, sincretizando el paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos en el libro de los muertos egipcio, es decir, que también pueden ver. Es apasionante esta este página. tema. Fuenteúrbel, ¿algún ejemplo más que podamos poner en Fuenteúrbel? Porque es verdad que hay multitud de ellos, ¿no? Pues sí, porque es que además se repiten. Por ejemplo, en el arco triunfal hay dos capiteles. Uno representa la paz de Dios, que es un tema que para tratar aparte fundamental en nuestro desarrollo, y en el de frente una lucha de un guerrero contra un perro. Y ¿qué pasa? ¿Qué hace aquí un perro? Un perrazo, además, un perro grande. Porque gatos, a verlos haylos, pero perros... Gatos hay pocos, pero los hay, por diversas razones también relacionadas, pero en fin, dejémoslo porque si no hacemos la ruta. Pero ahí el gran perro, y este motivo del capital además se repite, porque es muy sorprendente, no es ni San Miguel ni San Jorge, no hay ningún dragón ahí, ni ninguna salas. Esto se repite en Bercedo, por ejemplo, que está ahí en terreno próximo. Creemos que está representando a otro personaje celta, que es Cuchulain, que precisamente pues tiene ese nombre por derrotar a un gran perro que era de su amigo, etcétera, en fin, toda una historia, y que aquí está sincretizado, pues quizás en un San Miguel. Pero una vez dicho esto y recomendado que en todo caso no se vaya a la iglesia sin haber solicitado antes el permiso, porque además de todos los desconocimientos, etcétera, luego están las limitaciones, y entre ellas las de la ignorancia de los cultivadores de patata, que pueden, dada la escasa presencia en el pueblo, evidentemente no se van a estar ahí con los brazos cruzados, y a lo mejor para coger las llaves, pues no los encuentras. ¿Dónde hay que pedir ese permiso, Miguel? Pues mejor preguntar en el ayuntamiento, en Vasconcillos del Tozo, sí. Y ahí pues el que le den las indicaciones y el teléfono. Que nadie se adentre la nosotros aventura. no lo podemos. Quien tiene las llaves la familia que tiene las llaves vive en la casa enfrente de la puerta de la iglesia. Pero es igual, le van a decir que no si no pide antes permiso. Bueno, Fuenteúrbel engancha, ya lo habéis visto. Continuamos la ruta, ¿no, Miguel? Continuamos, y ahora vamos a meternos por un terreno curioso para acercarnos hacia Valderredible. A 627 donde estamos, al llegar en dirección Aguilar de Campo a Prádanos del Tozo, torcemos a la derecha para ir hacia Sargentes de Lora, a que no llegaremos, pero bueno, que nos quedaremos al lado. Entre medias, vamos a pasar por Valdeajos, que es precisamente el lugar en donde se descubrió petróleo en la época de Franco, y que de alguna manera pues habría que agradecer que era escaso y pobre. Pero bueno, porque si otro no, gallo no se hubiese invadido. cantado. Bien, en esa zona precisamente nos encontramos con San Andrés de Montearados, y que es un puebleciño del cual quedan pues a lo mejor uno o dos habitantes, familias de una o dos personas, que está absolutamente rodeado de bosques y montañas, y donde hay una pequeña iglesia románica restaurada. El terreno hasta llegar a San Andrés no está asfaltado, y por consiguiente, si estamos en épocas de lluvias, etcétera, pues si no se tiene claro, dejarlo. Si se tiene claro, pues verlo por ver la imposibilidad de sobrevivir en ese entorno, hasta dónde llega el románico, y que hoy solamente podemos interpretar pues como explotación de una caza pues que no siempre corresponde a los periodos y especies que están reglamentados. Seguimos y nos metemos hacia Cantabria. Antes de llegar a Sargentes de Lora a la izquierda, entramos ya en un terreno maravilloso, natural, donde en lo alto podremos ver las estrellas. Ahí está el único observatorio de Cantabria, y en lo bajo todo el valle de Valderredible, un valle que fue en su momento camino de Santiago, y que también algún ramal pasó por Fuenteúrbel, que fue también ruta romana, por donde llegó San Martín en fin, el de la Cogolla. San Millán,
San Millán de la Cogolla, para reclutar prosélitos entre los eremitas que había por toda esa zona, porque es una zona poblada de iglesias rupestres, algunas de las cuales veremos por el camino, y en donde se establecieron los agustinos cuando abandonaron los benedictinos esta colegiata. Importante hecho, esta colegiata está construida en 1102 sobre las ruinas de una iglesia mozárabe. Es decir, que se hunde el edificio e inmediatamente se construye la iglesia románica. No olvidemos, en estas curiosidades, porque claro, para construir una iglesia hay que tener el dinero guardado, que el románico vino a imponer un rito y una ideología, una cultura, a costa de lo que había era mozárabe. Bien, dicho lo cual, en ese recorrido pasamos a Cadalso, donde hay una iglesia rupestre a pie de carretera. La podemos ver por la ventana, que está permanentemente abierta, no hay que molestar a nadie, y ya entramos en la colegiata de San Martín de Lines, cuya construcción es una construcción típica burgalesa en cuanto a la arquitectura. Ábside, torre sobre crucero, una sola nave, y usillo para llegar a la parte alta. Es de gran riqueza en su escultura, y con una característica muy peculiar, que la diferencia de los restantes edificios del románico. Es un caso único en la península, que son los capiteles circulares erigidos sobre las grandes columnas circulares. Es un tipo de arquitectura, puesto que estamos hablando de pilares, y de escultura, puesto que estamos hablando de capiteles redondos, típica normanda, que solo veremos en las construcciones normandas en Inglaterra. Bueno, sí, en Inglaterra, digo bien. Allí nos vamos a encontrar con Don Bertín, párroco, homenaje al mismo, 50 años, le hemos hablado el otro día de él, probablemente tengamos la opción de continuar las cosas con regularidad en estos programas, de entrevistarle, y él mismo nos podrá conducir después para enseñarnos otra iglesia, la de los Arroyuelos, otra iglesia rupestre, mozárabe, en su construcción interior, si es que tiene tiempo, si no, pues tendremos que pasar de ella. Iremos a dormir a Urbaneja del Castillo. Sí. Después de recorrer un desfiladero de altas crestas, de bellezas naturales alucinantes, y en Urbaneja, la llave de ese valle del Ebro, en Urbaneja del Castillo, podremos encontrar alojamiento. Urbaneja es precioso, un pueblo medieval, con cascadas, en fin, rodeado de naturaleza, y que fue lugar de residencia de los templarios, lo cual nos da nota de su importancia estratégica, Alternativamente podemos hacer más kilómetros, porque si no, el domingo pues nos va a ser duro, y acercarnos subiendo la Mazorra, que está ahora en muy buen estado, la han arreglado y es un puerto que se sube, como actualmente, por ejemplo, me viene a la cabeza el de Somosierra, sí. Para acercarnos a dormir a Pesquera de Ebro, en lugar de estival, en donde tendremos que buscar antes el alojamiento, no vayáis ahí con está complicado, porque apenas casas rurales, muy bonitas, muy interesantes, pero nada de hoteles donde uno pueda caer, y ahí dormimos. Seguimos, sí, claro. Venga. El domingo, si queremos ver todo lo que tenemos alrededor, nos volvemos a levantar pronto. Hay que madrugar, muchos kilómetros y muchos madrugones. Merece la pena, porque de Pesquera de Ebro nos vamos a dirigir hacia Valdenoceda, hacia Dobro. Pero antes de llegar a Dobro, nos vamos a desviar 5 kilómetros a Aedo del Butrón. ¿Qué se puede ver allí, Miguel? Pues mira, para empezar en la carretera vamos a ver unos bosques con hayedos alucinantes en pleno otoño, si lo hacemos ahora, por consiguiente con unos cambios de color de las hojas que nos van a crear unos 5 kilómetros inolvidables.
Pero al llegar a Aedo de Butrón nos encontraremos casi exclusivamente de esa iglesia románica más o menos alterada, con una fachada magnífica que nos va a relacionar sus contenidos con las esculturas de los maestros de los ojos saltones y de las 5 villas de Aragón. En todo esto del Maestros de los Ojos Saltones y en este tipo de esculturas hay una unión, hay conceptos que los asocian que como dije al principio, no están estudiados, por la razón que sea. La razón que sea, a lo mejor, no digo que lo sea, puesto que todavía el trabajo no tiene esa profundidad, a lo mejor es que son obras en las que han intervenido personajes, a lo mejor monjes, de procedencia británica, sean de gaélica, sean de Irlanda o sean de la zona de Gales. Que es una característica arquitectónica de allí, ¿no? Que han hecho aquí un rasgo, estilo, ¿no? En el cual vemos acompañados de unas iconografías propias de ellos y también de unas inscripciones, fundamental, ya certificadas como gaélicas, de irlandés antiguo, certificadas por la Universidad Complutense, en estos momentos internacionalizando la consulta. Pero ahí está. Y estos han intervenido ahí como en otros lugares. Pero nuestro programa y nuestra ruta nos limita en las exposiciones, así que vamos a continuar, una vez vista esa portada, hacia San Pedro de Tejada. San Pedro de Tejada es el Escorial del románico burgalés. ¿En qué sentido, Miguel? Tiene una belleza arquitectónica, también escultórica, pero predominantemente arquitectónica, con un cuidado de la piedra y construida en medio de un erial, es de propiedad particular, de hecho, aunque abierta al público, que la hace apreciar su calidad y su armonía solo a primera vista. Tiene una construcción, una arquitectura, de hecho, bastante semejante en formas y contenidos a la de Elines que hemos visto antes. Ábside, crucero con torre, una torre magnífica de 2 alturas, con ventanales ajimezados en el segundo plano, en el segundo piso, en la segunda altura, con escultura en todas los capiteles y canecillos por todas partes, cuya portada, por otra parte, es ubicada en la zona oeste, pues tiene diversas representaciones apostólicas de los evangelistas, el tetramorfos en el medio, hay por otra parte un bajorrelieve de un león con un hombre, otro de los apóstoles pero en otro bajorrelieve de la cena, y los capiteles de la portada son de contenidos vegetales. Por cierto, al mencionar los leones, que he omitido hablar de los leones de los capiteles de Elines, donde además hay un famoso capitel de la matanza de los inocentes único en Cantabria. Pero bueno, los leones en general, ¿qué significan? Aquí son frecuentes, están representando a Jesucristo. Es el león de Judá. Y por consiguiente, pues nos los podemos encontrar con diversas cometidos, como es la devoración de un hombre y su expulsión posterior, al cual pues purifica, digamos, al estar en el seno de Jesucristo, etcétera. Bien, es decir, por aquí leones, más que perros y gatos. Bueno, está bien saber el significado de este animal, aunque no se puede aplicar a los leones del Congreso de los Diputados, por ejemplo, ¿no? Bueno, aunque es verdad que fagocita a determinados hombres y luego no pueden ser válidos para otra profesión, pero bueno. Hay quien ve a Jesucristo hasta en los leones del zoológico. También. Ese es otro tema, por supuesto. Bueno, hemos visto San Pedro de Tejada, como bien ha dicho Miguel, el Escorial del románico burgalés. Y ya nos queda regresar a Burgos. Pero ¿cómo podemos hacer para regresar a Burgos? Exacto. Bueno, podemos, si ya estamos cansados, pues bajamos en línea recta por la nacional, por la comarcal 625. Pero yo recomiendo que al llegar hacia Pesadas de Burgos, tomemos hacia la derecha, hacia el Valle de Sedano, donde vamos a encontrar en 2 muestras, primero, tal y como vamos, Gredilla de Sedano y luego Moradillo de Sedano.
Moradillo Sedano, 1188, alto nivel en la calidad artística, fundamentalmente fachadas, o sea que las iglesias pues son ortodoxas en el románico, de planta única, de bóveda de cañón, de ábside semicilíndrico, pero digamos a destacar sus portadas. En el de Gredilla nos vamos a encontrar con una anunciación en donde está el arcángel, un San José medio yacente, San Pedro y San Pablo, en el tímpano me refiero, y que bueno, pues podemos asociar con algunos de los artistas que hemos mencionado antes, pero en donde encontraremos en esta iglesia también canecillos idénticos a los que hemos encontrado en Pecharromán y en las 5 villas, abundando en lo que decíamos antes. Y por otra parte, en Moradillo, en la que hay una lápida de construcción de 1188, nos encontramos en su tímpano un pantocrator con el correspondiente tetramorfos y siempre San Pedro y San Pablo. Curiosamente, esta construcción con las arquivoltas que le adornan, en unas con los 24 músicos del Apocalipsis, pues evidentemente pues tiene contenido apocalíptico, y luego otra arquivolta con diversas escenas de la vida de Jesús, necesariamente nos lleva a asociarnos con la portada tan importante por sus influencias de Santo Tomé de Soria. Digo Santo Tomé, aunque su nombre actual es Santo Domingo. Y en estas dos iglesias, importante, pueden estar marcando el final de profesional del segundo maestro de Silos, que se apoya con diferentes artistas en la realización de estas obras que estamos comentando en el Valle de Sedano, mejor el de Moradillo que el de Gredilla, pero que ahí está, es el límite de la influencia silense. Bueno, Miguel, te has ganado el sueldo hoy de Radio Villalba y desde luego te queremos agradecer mucho por descubrirnos estos paisajes culturales y paisajes naturales del norte de Burgos, una zona extremadamente rica. Fuenteurbel. Lee el artículo, por favor, en Círculo Románico, www.circuloromanico.com. San Pedro de Tejada, el Escorial del Románico burgalés. Muy hábil, Miguel, relacionando este monasterio con precisamente con el monasterio de San Lorenzo del Escorial, San Pedro de Tejada con el monasterio de San Lorenzo del Escorial, para atraer al público serrano también de Madrid a visitar San Pedro de Tejada en Burgos. El norte de Burgos, una zona que hay que conocer, aunque eso sí, hay que ir también con mucha cautela a la hora de hospedarse, porque son pueblos muy pequeños y nos podemos encontrar en la calle o en el coche durmiendo. Miguel, muchísimas gracias, buen trabajo. Gracias a ti, Javier. Gracias además por esa pastilla que me has dado, que ha evitado que volviese a toser. La había tomado antes, pero la he tomado demasiado tal. Es que uno es fumador, claro. Hay que dejarlo, hay que dejar el tabaco. Sí, lo prometo dejar algún día. No te digo cuándo, pero... El otro vicio, el románico, no lo dejes. No, ¿vale? Espero no aburriros, porque hoy parece que ha habido poco diálogo en las posiciones, era muy denso. Había mucho contenido. De todas formas, si alguien quiere profundizar o quiere preguntar o tiene alguna duda, por favor llamadnos al 91 851 1928, 91 851 1928, o bien el correo de Calle Real, o bien os metéis en Círculo Románico, www.circuloromanico.com, o algún comentario en el blog de Calle Real. Miguel Martín, presidente de Círculo Románico. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. A vosotros.